Bajo el cielo mutable donde el viento nunca se detiene, nace Géminis, portador de la dualidad que no es conflicto sino potencia. Allí donde otros ven contradicción, Géminis descubre movimiento, donde algunos sienten duda, Géminis percibe posibilidades infinitas desplegándose como caminos en un cruce eterno. No hay quietud en su esencia porque su naturaleza es la del aire que aprende, que conecta, que transforma cada experiencia en conocimiento vivo. La mente geminiana no se encierra en una sola historia. Observa, cuestiona, desmonta y reconstruye. Por eso, el victimismo no puede sostenerse en su territorio, es demasiado rígido, demasiado estático para una conciencia que se expande en múltiples direcciones. El victimismo exige una narrativa fija, una identidad atada al dolor, pero Géminis rompe ese relato con preguntas, con ironía, con la capacidad de reinterpretar lo vivido hasta convertirlo en aprendizaje, en estrategia, en impulso. En el plano épico, Géminis es el mensajero que atraviesa mundos, el puente entre realidades, el que lleva noticias, ideas y verdades incómodas. No se queda atrapado en la herida porque entiende que cada experiencia es información, y la información es poder. Su fortaleza no radica en resistir el golpe, sino en entenderlo, traducirlo y utilizarlo como combustible para avanzar más rápido que antes. Cuando la sombra intenta arrastrarlo hacia la queja, la mente geminiana responde con movimiento. Cambia de perspectiva, cambia de lenguaje, cambia de enfoque. Allí donde el victimismo dice esto me define, Géminis responde esto me enseña. Y en ese cambio sutil pero radical se produce la liberación. Porque quien domina el significado de lo que vive, domina su destino. La energía de Géminis no se queda atrapada en lo que fue. Vive en el ahora inmediato, en la siguiente idea, en la próxima conversación, en el giro inesperado que transforma lo ordinario en extraordinario. Su espíritu no se resigna, se reinventa. No se victimiza, se observa y se supera. No se detiene, se multiplica. Así, bajo el signo del aire inquieto, se destruye cualquier narrativa de debilidad. Lo que parecía fragmentación se revela como versatilidad. Lo que parecía dispersión se convierte en adaptabilidad. Y lo que podría haber sido una historia de víctima se transforma en una leyenda de inteligencia, velocidad y evolución constante. Géminis no carga cadenas, las analiza, las comprende y las desarma pieza por pieza hasta que dejan de existir. En ese acto, no solo se libera, sino que demuestra que la mente, cuando se niega a quedar atrapada en un solo relato, se convierte en la herramienta más poderosa para trascender cualquier limitación. Existe en Géminis una alquimia menos evidente, una que no solo transforma la experiencia en pensamiento, sino el pensamiento en acción estratégica. No se limita a comprender la realidad, la reconfigura mediante el lenguaje, porque sabe que nombrar es crear y redefinir es liberar. Allí donde otros quedan atrapados en narrativas heredadas, Géminis introduce nuevas palabras, nuevos significados, y con ello abre puertas que antes parecían inexistentes. La palabra deja de ser un simple reflejo y se convierte en herramienta de poder. En su dimensión más elevada, la dualidad no es oscilación caótica, sino capacidad de sostener múltiples verdades sin fragmentarse. Esto le otorga una ventaja silenciosa, la habilidad de negociar con la incertidumbre sin perder el eje. Mientras otros buscan certezas rígidas, Géminis se mueve con soltura en lo cambiante, entendiendo que la realidad es dinámica y que adaptarse no es rendirse, sino dominar el flujo de los acontecimientos. También habita en su esencia una inteligencia social que trasciende la superficialidad que a veces se le atribuye. No se trata solo de hablar o conectar, sino de leer entre líneas, de captar matices invisibles, de percibir lo que no se dice. Esta sensibilidad mental le permite anticipar escenarios, detectar oportunidades ocultas y desactivar conflictos antes de que se materialicen. Así, el caos no lo arrastra, se convierte en terreno fértil para maniobrar con agilidad. Cuando se enfrenta a la dispersión, no es una debilidad inevitable, sino un campo de entrenamiento. La multiplicidad de intereses no es pérdida de foco, sino expansión de horizontes. El desafío consiste en aprender a dirigir esa corriente, a elegir conscientemente dónde posar la atención. En ese momento, lo que parecía ruido se convierte en sinfonía, y la mente deja de saltar sin rumbo para orquestar ideas con precisión. Hay también una relación profunda con el tiempo que no siempre se reconoce. Géminis no está atado al pasado ni obsesionado con el futuro, opera en una velocidad distinta, donde el presente se descompone en múltiples capas de posibilidades. Esto le permite reaccionar antes, adaptarse antes, comprender antes.
Y en ese antes reside su ventaja épica, la capacidad de adelantarse a su propia limitación. En su sombra más sutil, puede aparecer la tentación de evitar la profundidad emocional mediante la constante actividad mental. Pero cuando integra esa dimensión, cuando permite que la emoción no sea analizada sino también sentida, su poder se multiplica. La mente deja de ser un refugio y se convierte en un puente entre lo que se piensa y lo que se es. Entonces ya no hay huida, hay integración. Así, la verdadera grandeza de Géminis no está solo en su rapidez o en su ingenio, sino en su capacidad de evolucionar sin apego, de cambiar sin perderse, de aprender sin encadenarse a una única versión de sí mismo. Es un signo que demuestra que la identidad no es una prisión, sino un proceso en constante actualización. Y en esa actualización permanente, cualquier narrativa de estancamiento o victimismo pierde fuerza hasta disolverse por completo. En la arquitectura invisible del cielo, Géminis resguarda un don que trasciende la mente veloz, la capacidad de desidentificarse. No se aferra a una sola versión de sí mismo porque comprende que cada identidad es una herramienta temporal. Esta cualidad le concede una libertad que pocos alcanzan, la de abandonar máscaras sin sentir que pierde esencia. Mientras otras energías temen el cambio por creer que se desdibujan, Géminis se redefine, y en ese acto, se fortalece. No hay pérdida, hay expansión. En su viaje más profundo, emerge una maestría en la ligereza consciente. No es evasión, es precisión. Sabe cuándo soltar, cuándo no cargar con lo innecesario, cuándo dejar atrás aquello que ya cumplió su función. Esta ligereza no es superficialidad, es eficiencia energética. El victimismo, que se alimenta del peso acumulado, no encuentra terreno fértil aquí, porque Géminis no colecciona heridas, las procesa, las comprende y las suelta antes de que se conviertan en identidad. Existe también una conexión íntima con los ciclos de información, una percepción casi instintiva de que todo conocimiento tiene un momento de vigencia. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser revisado. Este entendimiento impide que se aferre a dogmas. Y en esa flexibilidad reside un poder silencioso, la capacidad de evolucionar sin romperse. Donde otros colapsan al ver caer sus certezas, Géminis sonríe ante la oportunidad de actualizarse. En el plano épico, se manifiesta como el guardián de los umbrales invisibles entre mundos, el mundo de las ideas y el mundo de la acción, el mundo de lo dicho y lo no dicho, el mundo de lo posible y lo manifestado. Es el traductor de lo intangible, el que convierte pensamientos en realidades compartidas. Su palabra no solo comunica, sino que activa, despierta y moviliza. También porta una relación especial con la contradicción. No la rehúye, la integra. Puede sostener dos ideas opuestas sin desmoronarse, explorarlas, tensionarlas y extraer de ese choque una síntesis superior. En esa capacidad reside una inteligencia creativa que rompe esquemas. El victimismo, que necesita una narrativa lineal y simplificada, se disuelve ante esta complejidad asumida con naturalidad. Cuando alcanza su máxima expresión, la curiosidad deja de ser dispersión y se convierte en una fuerza casi sagrada. Es el motor que lo impulsa a atravesar límites, a cuestionar lo establecido, a no conformarse con respuestas heredadas. Esta curiosidad no solo lo expande a nivel individual, sino que también actúa como chispa colectiva, encendiendo mentes, provocando cambios, abriendo caminos donde antes había inercia. Hay un instante crucial en su evolución donde comprende que no necesita validación externa para legitimar su transformación. En ese momento, su voz se vuelve firme, no por imposición, sino por claridad. Ya no habla para convencer, habla porque ha integrado. Y esa coherencia interna genera una influencia natural que no depende del reconocimiento ajeno. Así, Géminis encarna una lección mayor: la libertad no se conquista resistiendo la realidad, sino reinterpretándola con inteligencia, adaptabilidad y desapego. Es la prueba viviente de que la mente, cuando se libera de narrativas rígidas, puede convertirse en un instrumento de creación ilimitada. Y en ese movimiento constante, donde cada final es un inicio disfrazado, cualquier forma de estancamiento pierde sentido hasta desaparecer. En el tejido más sutil de su naturaleza, Géminis custodia el arte de la velocidad consciente. No se trata solo de pensar rápido, sino de decidir con agilidad sin perder lucidez. Esta cualidad le permite atravesar situaciones complejas sin quedar atrapado en ellas, como si su mente operara en un plano donde los acontecimientos aún no se han solidificado. Allí, en ese espacio previo a lo definitivo, puede intervenir, ajustar, redirigir. Lo que para otros ya es destino, para Géminis sigue siendo maleable.
también emerge una relación poderosa con el error. No lo interpreta como caída, sino como dato. Cada equivocación es información refinada que se incorpora al sistema interno para mejorar la siguiente acción. Esta mentalidad desactiva la culpa estancada, porque no hay juicio paralizante, hay aprendizaje dinámico. En este proceso, el victimismo pierde sustento, ya que deja de existir la narrativa de fracaso personal para dar paso a una evolución constante basada en prueba, ajuste y avance. Existe además una dimensión estratégica en su aparente espontaneidad. Aunque se mueve con ligereza, hay una inteligencia que calcula, que mide tiempos, que percibe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar. No es improvisación vacía, es adaptación en tiempo real. Esta capacidad convierte a Géminis en un navegante de escenarios cambiantes, alguien que no necesita control absoluto porque sabe responder a lo que emerge. En su nivel más profundo, se revela como un arquitecto de conexiones invisibles. Une ideas que otros no relacionan, enlaza personas, contextos y oportunidades. Esta habilidad no solo expande su mundo, sino que crea redes donde la información circula y se transforma en poder colectivo. Así, su influencia no es estática, se propaga, se multiplica, se reinventa a través de cada vínculo que establece. Hay también una fuerza interna ligada a la neutralidad consciente. Géminis puede observar sin quedar atrapado emocionalmente en cada situación, lo que le permite mantener claridad incluso en medio del caos. Esta distancia no es frialdad, es perspectiva. Gracias a ella, puede tomar decisiones más precisas, evitando reacciones impulsivas basadas en interpretaciones limitadas. En ese espacio de observación, se diluyen las narrativas de injusticia personal, porque la realidad se percibe en múltiples capas, no en una sola versión rígida. Cuando integra completamente su esencia, desarrolla una especie de resiliencia intelectual que le permite reinventarse incluso después de los giros más inesperados. No necesita reconstruirse desde cero, porque nunca se ha definido de forma definitiva. Siempre hay una versión en proceso, una posibilidad latente, un camino alternativo listo para desplegarse. En ese estado, su comunicación deja de ser solo intercambio y se convierte en transmisión de conciencia. Cada palabra contiene claridad, cada idea abre caminos, cada silencio tiene intención. Ya no se trata de hablar mucho, sino de decir lo preciso en el momento exacto. Esa precisión transforma realidades, no por fuerza, sino por comprensión. Así, Géminis encarna una forma de poder que no impone, sino que fluye. No se aferra, se adapta. No se fragmenta, se diversifica. Y en ese movimiento perpetuo, demuestra que la verdadera fortaleza no reside en la rigidez, sino en la capacidad de cambiar sin perder dirección, de evolucionar sin cargar peso innecesario, de avanzar sin quedar atrapado en ninguna historia que limite su expansión. En la corriente invisible que sostiene su esencia, Géminis alberga un poder poco reconocido, la capacidad de fragmentar la realidad para comprenderla y luego reconstruirla con mayor precisión. Esta descomposición no es ruptura, es análisis profundo llevado a la acción. Divide para ver con claridad, une para avanzar con inteligencia. Allí donde otros se abruman ante la complejidad, Géminis la desarma hasta que cada pieza revela su función, y desde esa comprensión vuelve a ensamblar una versión más útil, más ligera, más eficaz. Se manifiesta también una relación singular con el desapego del resultado. Su impulso no depende de garantías, sino del movimiento mismo. Esta cualidad le permite actuar sin quedar paralizado por el miedo al fracaso o la necesidad de control absoluto. En ese flujo, cada experiencia es tránsito, no destino final. El victimismo, que exige conclusiones rígidas y juicios definitivos, se desvanece frente a esta perspectiva en constante evolución. Hay en su naturaleza un instinto de traducción que va más allá del lenguaje literal. Traduce emociones en ideas, ideas en acciones, acciones en aprendizaje. Este proceso continuo convierte cualquier vivencia en material útil. Incluso lo que podría percibirse como confusión se transforma en un mapa interno cada vez más detallado. Nada se desperdicia, todo se integra en un sistema que aprende y se perfecciona sin cesar. En su dimensión más elevada, Géminis domina el arte de habitar lo intermedio. No necesita definiciones absolutas para existir con seguridad. Se mueve entre lo conocido y lo desconocido con una confianza basada en su capacidad de adaptación. Este territorio intermedio, que para muchos es incertidumbre, para Géminis es espacio creativo. Allí nacen nuevas posibilidades, nuevas formas de interpretar, nuevas rutas que no estaban previstas.
surge también una fortaleza silenciosa vinculada a la autogestión mental. No depende de estímulos externos para activarse, genera su propia dinámica interna. Puede encender su curiosidad, redirigir su atención, modificar su enfoque. Esta autonomía le otorga independencia real, porque no necesita condiciones perfectas para avanzar. Si el entorno no ofrece impulso, lo crea. Cuando alcanza un nivel más consciente, comprende que su velocidad no es solo una ventaja, sino una responsabilidad. Puede influir, mover ideas, alterar percepciones. En ese momento, elige con mayor precisión qué transmite, cómo lo transmite y para qué lo transmite. La ligereza se combina con intención, y su impacto se vuelve más profundo sin perder fluidez. Existe también una relación íntima con la reinvención narrativa. No solo cambia de perspectiva, sino que redefine completamente el sentido de su historia. Lo que en otro momento pudo haber sido interpretado como obstáculo, se convierte en punto de inflexión. Lo que parecía desorden, revela su función como catalizador. Esta capacidad de reescritura interna elimina cualquier fijación en el pasado, porque nada queda congelado en una única interpretación. En esa constante reconfiguración, Géminis encarna un principio esencial: la realidad no es una estructura inamovible, sino un sistema abierto que responde a la inteligencia que la observa. Y cuando esa inteligencia se niega a quedar atrapada en narrativas limitantes, cuando elige el movimiento sobre la rigidez y la comprensión sobre la queja, emerge una forma de poder que no necesita imponerse, porque transforma desde la raíz misma de la percepción. En el pulso más profundo de su naturaleza, Géminis encarna la maestría del instante decisivo, ese punto casi imperceptible donde una idea se convierte en dirección. No espera a que la certeza sea absoluta, porque comprende que la claridad también se construye en movimiento. Avanza con lo suficiente, corrige sobre la marcha y convierte la acción en laboratorio. Esta relación con la inmediatez no es impulsividad, es confianza en la propia capacidad de ajuste continuo. Habita en su esencia una sensibilidad hacia los ritmos invisibles del entorno. Percibe cuando una situación está madura para ser intervenida y cuando aún requiere observación. Este sentido del timón le permite actuar con eficacia sin desgastarse en luchas innecesarias. Mientras otros insisten contra la resistencia, Géminis se desplaza, encuentra otra vía, otra entrada, otro enfoque. No choca con los muros, los rodea o los redefine hasta que dejan de ser barrera. También se despliega una inteligencia lúdica que transforma la dificultad en desafío estimulante. El juego no es evasión, es estrategia. Al introducir ligereza en escenarios tensos, reduce el peso emocional que alimenta la parálisis. Desde ahí, la mente vuelve a operar con claridad. El victimismo, que se nutre de la gravedad excesiva, pierde consistencia cuando la realidad es abordada con ingenio y flexibilidad. En su dimensión más refinada, Géminis accede a una forma de desapego cognitivo que le permite observar sus propios pensamientos sin identificarse completamente con ellos. Este espacio interno es clave, no todo lo que pasa por la mente define la identidad. Al comprender esto, puede elegir qué ideas sostener y cuáles dejar pasar. Así, no queda atrapado en bucles mentales limitantes, sino que se posiciona como arquitecto de su propio sistema de pensamiento. Existe además una relación poderosa con la multiplicidad de caminos posibles. Donde otros ven una sola salida, Géminis percibe bifurcaciones, alternativas, rutas paralelas. Esta visión expande el campo de acción y reduce la sensación de encierro. No hay destino único, hay elección constante. Y en esa capacidad de elegir una y otra vez, se disuelve cualquier narrativa de impotencia. Se manifiesta también una ética interna basada en la coherencia dinámica. No necesita sostener una postura fija para ser íntegro, su integridad reside en la honestidad con su proceso de cambio. Si una idea evoluciona, la ajusta. Si una visión se amplía, la incorpora. Esta flexibilidad consciente no es contradicción, es crecimiento. Y en ese crecimiento, la identidad se fortalece en lugar de fragmentarse. Cuando alcanza su expresión más elevada, su comunicación adquiere un carácter casi iniciático. No solo transmite información, sino que activa comprensión en otros. Sus palabras abren puertas mentales, deshacen bloqueos, generan movimiento interno. Esta capacidad convierte a Géminis en catalizador de transformación, alguien que no impone caminos, pero sí revela posibilidades.
En esa constante expansión, se revela una verdad fundamental: la libertad no es ausencia de desafíos, sino capacidad de moverse a través de ellos sin quedar atrapado. Géminis no busca eliminar la complejidad, la utiliza. No niega la dualidad, la integra. Y en ese dominio del cambio, donde cada giro es una oportunidad y cada experiencia un recurso, se consolida una fuerza que no depende de condiciones externas, sino de la habilidad interna de adaptarse, reinterpretar y avanzar sin cargas innecesarias. En la trama más sutil de su poder, Géminis desarrolla una relación directa con el impulso de origen, ese instante primario donde nace una idea antes de contaminarse con dudas o condicionamientos. Tiene la capacidad de captar esa chispa en estado puro y darle forma antes de que se diluya. Este acceso temprano a la creación le permite adelantarse no solo a los hechos, sino también a las propias limitaciones mentales que suelen aparecer después. Así, su ventaja no está únicamente en la rapidez, sino en la conexión con el punto inicial donde todo es posible. Existe también una fortaleza vinculada al desaprendizaje consciente. No solo acumula conocimiento, sino que sabe cuándo vaciarse de él. Este acto, que requiere lucidez y desapego, evita que quede atrapado en estructuras mentales obsoletas. Mientras otras energías se aferran a lo aprendido como si fuera identidad, Géminis lo considera herramienta temporal. Y cuando deja de servir, lo suelta sin resistencia. En ese vaciamiento, crea espacio para nuevas comprensiones, más afinadas, más libres. En su dimensión más estratégica, domina el arte de la interrupción. Sabe cortar patrones en el momento exacto en que comienzan a repetirse de forma automática. Esta capacidad de intervenir en el propio hábito evita que la inercia tome el control. No espera a que un ciclo negativo se consolide, lo detecta en su fase inicial y lo redirige. Este gesto, aparentemente pequeño, es profundamente transformador, porque impide la acumulación de experiencias que podrían alimentar una narrativa de estancamiento. Se revela además una relación íntima con la síntesis. Después de explorar múltiples perspectivas, Géminis no queda atrapado en la dispersión si alcanza su equilibrio, sino que extrae lo esencial de cada visión y lo integra en una comprensión más amplia. Esta síntesis no simplifica la realidad, la organiza. Permite actuar con claridad sin perder profundidad. Es la unión entre amplitud mental y dirección concreta. También habita en su esencia una valentía particular, la de cambiar de opinión sin temor al juicio. Esta capacidad rompe con la rigidez que muchas veces sostiene el ego. Al no necesitar tener siempre la razón, se mantiene abierto al aprendizaje constante. Esta apertura le protege de la cristalización mental, ese estado donde la evolución se detiene. En Géminis, la identidad no se defiende, se actualiza. En su plano más elevado, aparece una conexión con la inteligencia colectiva. No se percibe como un ente aislado, sino como nodo dentro de una red más amplia de intercambio. Sus ideas no surgen solo de su interior, sino también de la interacción con el entorno. Y al mismo tiempo, lo que genera impacta y transforma esa red. En este flujo bidireccional, su pensamiento se vuelve más rico, más dinámico, más potente. Hay una dimensión casi invisible en su manera de avanzar, la capacidad de moverse sin dejar residuos emocionales innecesarios. No arrastra conflictos más allá de lo útil, no prolonga tensiones que ya han cumplido su función. Esto no implica indiferencia, sino eficiencia emocional. Cada experiencia se procesa en el tiempo adecuado y luego se libera. Así, su energía permanece disponible para lo que viene, sin quedar anclada en lo que ya pasó. En este estado de maestría, Géminis encarna un principio esencial: la evolución no requiere peso, requiere movimiento consciente. No necesita sostener cargas para demostrar fortaleza, ni repetir historias para validar su identidad. Su poder radica en la capacidad de cambiar sin fragmentarse, de aprender sin endurecerse, de avanzar sin mirar atrás como si el pasado fuera una prisión. Y en ese fluir constante, donde cada pensamiento puede ser revisado, cada emoción reinterpretada y cada experiencia transformada en impulso, se consolida una forma de libertad que no depende de las circunstancias. Es una libertad mental, dinámica, invencible ante cualquier intento de fijación, donde el victimismo no encuentra espacio porque no puede sobrevivir en una conciencia que se redefine a cada instante. En el trasfondo más elevado de su energía, Géminis encarna la soberanía sobre la interpretación. No es lo que sucede lo que define el rumbo, sino el significado que se le otorga, y ahí reside su dominio. Puede tomar un mismo hecho y desplegar múltiples lecturas hasta encontrar aquella que impulsa, que abre,
que expande. Esta capacidad no es autoengaño, es inteligencia aplicada al sentido. Donde otros quedan fijados en una versión limitante, Géminis reescribe la clave interna, al hacerlo, modifica la dirección de su propia experiencia. Se despliega también una relación profunda con la plasticidad de la realidad mental. Comprende que toda estructura de pensamiento es maleable si se observa desde la distancia adecuada. Esta comprensión le permite no quedar atrapado en creencias heredadas o automatismos inconscientes. Cada idea puede ser revisada, afinada, reemplazada. Así, su mente no es un territorio rígido, sino un campo en constante actualización donde lo obsoleto no tiene permanencia. En su dimensión más refinada, aparece el dominio del silencio mental selectivo. No se trata de callar la mente por completo, sino de elegir qué pensamientos merecen energía y cuáles deben disiparse. Esta selección consciente evita la saturación, ordena el flujo interno y potencia la claridad. En ese espacio, las decisiones se vuelven más precisas, porque ya no están interferidas por ruido innecesario. Existe además una cualidad de irreverencia lúcida frente a lo establecido. Géminis no acepta una verdad solo por tradición o autoridad, la examina, la prueba, la cuestiona. Esta actitud no es rebeldía vacía, es búsqueda de coherencia. Gracias a ello, puede detectar fisuras en sistemas aparentemente sólidos y abrir nuevas vías de comprensión. Así, no se somete a estructuras limitantes, sino que las transforma desde dentro o las deja atrás sin resistencia. En el plano más estratégico, se manifiesta como un maestro del cambio de enfoque. Cuando una vía se agota, no insiste desde la misma perspectiva, sino que rota la mirada hasta encontrar un ángulo distinto. Este giro, muchas veces imperceptible para otros, redefine completamente la situación. Lo que parecía bloqueo se revela como falta de perspectiva, y al corregirla, el movimiento regresa. También habita una relación íntima con la economía de energía mental. No invierte atención en aquello que no genera evolución. Esta selección no es rechazo, es dirección consciente. Al enfocar su mente en lo que aporta, evita la dispersión improductiva y convierte su agilidad en eficacia real. Así, cada pensamiento se convierte en recurso y no en desgaste. Cuando alcanza su máximo nivel de integración, su dualidad se transforma en simultaneidad consciente. No alterna entre extremos, los contiene y los utiliza según el contexto. Puede ser ligero y profundo, rápido y preciso, analítico y creativo sin contradicción. Esta integración elimina la fragmentación interna y convierte su versatilidad en una fuerza coherente. En esa coherencia dinámica, emerge una forma de liderazgo sutil pero poderosa. No dirige desde la imposición, sino desde la claridad que genera movimiento en otros. Su manera de comprender y expresar la realidad abre caminos, desbloquea mentes, inspira acción. No necesita controlar, porque su influencia se basa en la expansión de posibilidades. Y en ese dominio del pensamiento, del lenguaje y de la interpretación, Géminis encarna una verdad esencial: nada está completamente fijado mientras exista la capacidad de verlo de otra manera. Allí donde hay alternativa de visión, hay libertad. Y donde hay libertad mental, el victimismo se disuelve por completo, incapaz de sostenerse en una conciencia que transforma cada experiencia en oportunidad de evolución continua. En el núcleo más profundo de su naturaleza, Géminis posee una capacidad única para convertir la incertidumbre en trampolín. La ambigüedad no lo paraliza, la analiza, la descompone y la utiliza como acelerador de acción. Mientras otros temen al vacío de lo desconocido, él lo transita con lucidez, descubriendo en cada brecha nuevas rutas y posibilidades. Esta relación con lo indefinido le permite moverse con libertad absoluta, sin quedar atrapado por la necesidad de certezas externas. Se manifiesta también una habilidad sutil pero poderosa para reorganizar la realidad perceptual. Géminis no solo interpreta los eventos, los reconfigura internamente para extraer sentido, orden y ventaja. Este acto de traducción interna convierte cualquier experiencia en información estratégica. Cada interacción, cada desafío, cada instante vivido se transforma en combustible para su crecimiento y expansión, y ninguna circunstancia tiene poder sobre él mientras conserve esta capacidad de reordenar. Existe además un dominio sobre la atención selectiva que lo distingue. No dispersa energía en lo irrelevante, elige con precisión dónde poner el foco. Esta economía de recursos mentales y emocionales le permite mantener claridad incluso en contextos caóticos o saturados. Lo que para otros es ruido, para Géminis es campo de observación,
oportunidad de aprendizaje y detonante de creatividad aplicada. En su dimensión más elevada, surge una inteligencia anticipatoria. Capta patrones emergentes, detecta cambios en gestación y se posiciona estratégicamente antes de que los acontecimientos alcancen forma completa. Esta visión multidimensional le permite operar simultáneamente en lo presente, lo potencial y lo invisible, generando impacto con exactitud quirúrgica. Allí donde otros se estancan esperando la confirmación del tiempo, Géminis actúa con la ventaja de ver lo que aún no se manifiesta. También se despliega una capacidad de integración de dualidades que trasciende la simple adaptabilidad. Puede contener simultáneamente contradicciones, tensiones y opuestos sin perder coherencia ni dirección. Esta habilidad transforma la diversidad interna en fuerza unificada, multiplicando su eficacia y profundidad. Lo que podría fragmentar a otros, en él se convierte en riqueza estratégica y claridad expansiva. Habita igualmente un poder silencioso de neutralización emocional. Sabe identificar cargas externas que podrían afectar su desempeño y separarlas de su propio centro. Este mecanismo protege su libertad interna y permite que la acción no se vea comprometida por influencias externas o narrativas ajenas. Su energía permanece intacta, pura, lista para generar cambio y movimiento. Cuando estas cualidades convergen, emerge un Géminis que no solo se adapta, sino que redefine las reglas del juego. Su comunicación, pensamiento y acción se alinean en un flujo consciente y poderoso, capaz de transformar escenarios, desbloquear posibilidades y catalizar evolución en quienes lo rodean. No es la velocidad por sí misma, ni la astucia sin propósito, sino la combinación de percepción, claridad y reinterpretación constante la que convierte cada instante en territorio de conquista y expansión. En esta manifestación suprema, la libertad deja de ser ideal y se convierte en práctica constante. La inteligencia adaptable y la reinvención continua hacen imposible que el victimismo se arraigue, porque no hay espacio para estancamiento ni para la narrativa de impotencia cuando cada instante puede ser transformado en avance, cada duda en descubrimiento y cada desafío en escalón hacia mayor poder personal y trascendencia consciente.